Bien, ¿se ve la pantalla? ¿La pregunta? Sí, profe. Genial. Bueno, empezamos así, como la clase anterior. La pregunta de esta clase es: ¿qué es un periférico? Ingresan a menti.com con este código que está acá, 67 64 59 51, lo voy a pegar en el chat. Ahí está, ese es el código. Se meten a esta página, ingresan el código y pueden responder la pregunta. Vamos a ver todas las respuestas acá. Voy a verificar si tengo la presentación. A ver. Ahora sí. Ok. Bien, ahora sí. Ya pueden ir. Recuerden que es anónimo, así que pueden contestar una o dos veces, si lo permite, si lo permite la página. Vamos a ir viendo las respuestas que aparecen. Bien, primera respuesta. Es un aparato externo a la máquina, el cual puede unírsele, ejemplo, un mouse, teclado, etc. Bien. Recuerden que de no ser tan... que las respuestas sean cortas, que no sean tan largas, así lo vamos viendo rápido. Una noción de qué es un periférico, nada más. Bien, esperamos unas dos respuestas más y empezamos. Bien, es un equipo que se conecta al CPU de una computadora a través de los cuales existe una comunicación entre la computadora y el exterior. Bien. Bien, una más. Bien. Existen periféricos de entrada y salida. Entrada, mouse y salida, una impresora. Ejemplos. Genial. Bien, más o menos todos tenemos una noción de qué es un periférico. Todos estamos de acuerdo en que es algo externo, ¿sí? Que rodea nuestra computadora y son partes que nos ayudan a realizar mejor nuestro trabajo, digamos, como un mouse, un teclado, una impresora, un fax, monitor, alguno que otro dispositivo de sonido. Tenemos de entrada y salida, permiten comunicar al software con el usuario. Bien. Generalmente los computadores de escritorio están compuestos por la torre, el monitor, el teclado y el ratón, pero puedes conectarles más dispositivos conocidos como periféricos. Genial. Bien, algunos dicen también que
los periféricos no solamente son los que nombramos acá, que conocemos todos como pantalla, mouse y teclado, sino que hay otros, como por ejemplo discos, USB. Algunos consideran al USB o un pendrive un periférico. Si bien no está conectado todo el tiempo a la computadora, como es algo externo que se usa y se conecta, se considera como periférico. También los fax, pero todos estamos y tenemos la misma idea de qué es un periférico. Genial. Bien, ahora pasamos al PDF. Estamos en la parte de qué hace un sistema operativo. Y vamos a ir, como en la clase pasada, vamos a tratar de ir leyendo y profundizando un poco. También, si surge alguna duda, lo dicen de inmediato, así lo aclaramos. Y tratar de terminar este PDF el día de hoy con algunos ejemplos de la vida real. También tengo un documento en Word de algunas ventajas del sistema operativo Linux. También está relacionado con el sistema operativo Ubuntu, pero está bueno porque es justamente lo que hablamos en la clase anterior de por qué instalar un sistema operativo como Linux, Ubuntu o Debian, que son los más usados. También Mac. Bien, vamos por acá. 1.2. ¿Qué hace el sistema operativo? Estos programas comienzan a trabajar apenas enciende el dispositivo, ya que él es encargado de gestionar el hardware desde los niveles más básicos, y además permiten la interacción con el usuario y posibilita que el aparato cumpla con sus funciones. Bien. Los sistemas operativos utilizan imágenes y botones para poder comunicarnos con el ordenador de forma sencilla y fácil, para decirle lo que queremos hacer en cada momento a nuestro ordenador. Cuando menciona los sistemas operativos utilizan imágenes y botones, se refiere a la interfaz gráfica. O sea, el sistema operativo, si bien es un programa, nosotros como usuarios, para comunicarnos con la computadora, hay entre medio, hay una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica es algo justamente gráfico, donde nosotros podemos ver las partes del sistema operativo, pero en forma gráfica, como puede ser un botón. En este caso estamos viendo un PDF. A ver, en este caso estamos viendo un PDF y un programa que nos permite acceder a los archivos en formato PDF. Fíjense que una interfaz gráfica para este programa que estamos usando está acá arriba. Puedo hacerle menos zoom o más zoom, y simplemente haciéndole clic al botón más o menos de este lado, todo este entorno es una interfaz gráfica. Su función principal es la de darnos herramientas necesarias para poder controlar nuestra computadora y poder hacer uso de ella de la forma más cómoda y sencilla posible. Bien, las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos del ordenador, bien, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento de nuestro ordenador. Bien, acá menciona administrar los recursos del ordenador. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando menciona recursos del ordenador? ¿Qué serían los recursos del ordenador? ¿Algún ejemplo de eso? La RAM, por ejemplo. Bien, la RAM es un recurso. La definición de recurso es algo que yo necesito. O sea, un recurso para mí es algo que, en este caso estamos hablando de computadoras, obviamente, es algo que me ayuda a mí a realizar mi trabajo o lo que quiero hacer. La RAM justamente es un recurso para la computadora e indirectamente para mí, porque si es un recurso para la computadora, me va a facilitar el trabajo a mí. La RAM, la cantidad de memoria, eso viene relacionado justamente con la RAM. ¿Algún otro tipo de recurso de un sistema operativo? La velocidad de conexión. La velocidad de conexión, sí. La velocidad de conexión, hay distintas partes donde podemos mencionar velocidad de conexión. Por ejemplo, en la RAM, la velocidad de conexión es distinta a si yo estoy mencionando la ROM o otro tipo de memoria como es el pendrive o el USB. La velocidad o la transferencia de datos en ciertas partes de la computadora es diferente. ¿Se entiende?
no en toda la computadora tenemos la misma velocidad de transferencia de datos. Hay ciertas velocidades de transferencia para ciertas cosas, como por ejemplo un pendrive, y para otras más importantes, como por ejemplo la RAM, o la memoria, o cualquier otro dispositivo externo que almacene o que necesite transferencia de datos, como por ejemplo la impresora. Cuando yo voy a imprimir un archivo, ese archivo sale de mi computadora, pasa por el cable y llega a la impresora y se imprime. Ese es el proceso a grandes rasgos. Bueno, la velocidad de transferencia de archivos, justamente el archivo que yo quiero imprimir, por el cable es distinta a que si yo pongo un pendrive y quiero leer un archivo desde el pendrive a la compu. ¿Se entiende? La velocidad de transferencia de datos es distinta. Bien, otro recurso, otro, por ejemplo. Los distintos programas que tenga instalado. Bien, hay algunos programas, digamos, lo vamos a llamar programas esenciales. Los programas esenciales son recursos también para la computadora y para el sistema operativo, porque esos programas nos facilitan a que nuestra compu arranque o tenga un inicio óptimo. Esos programas se encargan de hacer un buen funcionamiento del sistema operativo. Sin esos programas, el sistema operativo tendría un inicio muy complejo, muy complicado. ¿Se entienden? Los programas o estos recursos, programas básicos o programas esenciales, nos facilitan y le facilitan al sistema operativo iniciar. Y esos programas por lo general no se pueden modificar. No podemos tener acceso, a algunos sí, a otros no, porque son importantes, digamos. ¿Y qué programas serían, profesor? ¿Como el CMD o algo por el estilo? Parecido. Exactamente, hay algunos programas encargados de hacer los primeros reconocimientos cuando se prende la computadora, reconocer los periféricos, reconocer las partes que están conectadas a la computadora, y ese programa encargado de reconocer todos los periféricos conectados se inicia apenas se inicia el sistema operativo. Arranca el ¿Sería la programa, BIOS entonces? algo parecido a la BIOS. La BIOS es encargada de prender, es como un sistema operativo, pero es distinto al Windows o al Linux o al Debian. Es un sistema operativo interno de la computadora, propiamente de la computadora, y ese sistema operativo se encarga de sí, administrar justamente los recursos del ordenador, entre otras tareas que también son importantes. Nosotros tenemos acceso a la BIOS y algunos, si bien en la BIOS se puede modificar como, digamos, usuario normal algunas cosas, otras cosas en la BIOS no se pueden modificar y para modificarlos tendríamos que ser un usuario avanzado. Ese usuario avanzado puede modificar ciertas cosas de la BIOS y para modificar esas cosas necesitamos saber dónde buscarlas y cómo cambiarlas, digamos. Es más fácil modificar esos pequeños detalles o pequeñas cosas en la BIOS desde, por ejemplo, Linux. Desde Linux podemos modificar varias cosas del sistema operativo, como no se puede hacer en Windows. En Windows necesita ser usuario avanzado o directamente saber bastante del sistema operativo para saber dónde tenés que, digamos, hacer hincapié para modificar ciertas cosas. Por eso Linux en ese aspecto de modificar o personalizar el sistema operativo es bastante bueno. Bien, entonces, bien, acá. Las funciones básicas del sistema operativo son administrar recursos, eso ya lo dijimos, y organizar archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento de nuestro ordenador. Cuando dice organizar archivos y directorios, bueno, no hay mucho que decir ahí. Organiza los archivos, las direcciones, con eso de direcciones se refiere a los directorios, y las direcciones se refiere a la forma de transferir los datos, las direcciones de memoria o las direcciones de transferencia de archivos. Esas direcciones se inician cuando se prende el sistema operativo y son reseteadas o son anuladas cuando se apaga. Cuando se prende el sistema operativo, básicamente se inicia todo. Se definen las direcciones, se organizan los archivos, estos programas básicos se inician, son importantes,
Y después cuando la computadora se apaga, esos archivos, por lo general, ya se vuelven al estado, digamos, bajo o no se guardan, porque cuando se prende un sistema operativo, eh, por ejemplo, imaginemos que tenemos abierto el Word. El Word, si bien cuando ocurre un apagado que no es a propósito, el Word tiene una parte donde tiene un respaldo donde vos podés acceder al último documento guardado. Bueno, vamos a sacar de lado eso y vamos a mencionar que cuando nosotros apagamos la compu o el sistema operativo, muchos de los trabajos que están abiertos se apagan o se cierran. Bueno, ese cierre de programas o ese cierre de procesos en un sistema operativo, cuando se apaga la computadora, cuando se vuelve a prender, no sigue abierto. Cuando yo prendo la computadora de nuevo, no tengo el Word abierto en donde yo lo dejé, dejando de lado el respaldo que hace Microsoft Word. Por ejemplo, acá en PDF, yo no, cuando prenda la computadora, si es que la apago, no voy a tener este PDF abierto en esta página 2.6. ¿Se entiende? Bueno, esos directorios o el uso de archivos, justamente cuando se apagan, se pierden. Cuando prende el sistema operativo, se organizan los archivos y directorios y tenemos que volver a hacer el proceso o volver a empezar el trabajo. Bien, algunas cosas más concretas que puede realizar el sistema operativo son: el sistema operativo es una única gran pieza de software que ejecuta los programas y se encarga de todo lo demás. Por ejemplo, el sistema operativo controla los archivos y otros recursos a los que pueden acceder estos programas una vez ejecutados. Es un poco de lo que dijimos. Cuando tenemos múltiples programas que se pueden ejecutar al mismo tiempo, el sistema operativo determina qué aplicaciones se deben ejecutar y en qué orden y cuánto tiempo. Bien. ¿Alguien sabe lo que es multinúcleo? Obviamente al decir multi me refiero a que hay más de uno. Bueno, multinúcleo o multiproceso es cuando tengo varios procesos ejecutados o que empiezan a arrancar a la vez. Y sí, en la computadora podemos tener multinúcleos o más de un núcleo disponible. Esto depende de la arquitectura de la computadora. Y cuando menciona acá programas múltiples, se refiere no a multinúcleos, sino a programas, programas en sí, como puede ser el PDF o el Word. Bueno, los programas que se ejecutan al mismo tiempo, por ejemplo, yo puedo tener el PDF acá abierto y puedo tener en paralelo usando el Zoom y del otro lado usando un Word. Bueno, estos programas se ejecutan en paralelo y el sistema operativo decide cuál tiene mayor prioridad que se ejecute. Bien, esta prioridad de los programas viene ya seteada por defecto y si es un programa muy, digamos, que usamos frecuentemente, por lo general la prioridad es la misma. Pero esta prioridad de uso de programas, al mencionar uso de programas, yo puedo gestionar esta prioridad y puedo asignarle de mayor prioridad, menor prioridad o de prioridad baja. Esto lo pueden ver cuando yo aprieto Alt, Control Alt, suprimir. A muchos seguramente le ha pasado. Yo aprieto estas teclas, me voy al administrador de archivos y puedo ver qué procesos se están ejecutando y asignarle mayor o menor prioridad al que yo quiera. Bueno, esta prioridad justamente se refiere a el uso de justamente memoria en la RAM y velocidad en la ejecución del programa. Así que esto viene relacionado con lo que está mencionando acá. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguno le ha dado mayor prioridad a ciertos programas? No, nunca, pero sé que se puede hacer en caso de, o sea, a veces cerrando programas o cosas así, o sea, sé que se puede hacer, pero nunca lo he hecho. Es más, nunca, no sé cómo se puede hacer, profe. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ver cómo se hace. Bien, tengo acá actualizar. Voy a apretar Control Alt suprimir. Me voy al administrador de tareas. Ahora me va a abrir el administrador de tareas. Bien, ¿están viendo el administrador de tareas ahora mismo? Sí, profesor. Genial.
Bien, bueno, recuerden que el administrador de tareas varía, o el formato del administrador de tareas va a variar de acuerdo al sistema operativo que tenga. Yo tengo ahora mismo instalado Windows 10 en mi máquina. Los que tengan Windows 7 van a tener un formato o una forma diferente de representación del administrador de tareas. Pero básicamente todos traen lo mismo. Los programas a la izquierda, la cantidad de CPU que consume cada programa en porcentaje, la cantidad de memoria que consume cada programa en porcentaje, la cantidad de disco o la parte del disco que se usa en cada programa en porcentaje y así. La red, el GPU, hay otras cosas como consumo de energía, tendencia. Bueno, y acá en rendimiento, en esta parte, me voy al consumo de CPU. Acá van a ver la velocidad, esto es 2.4 GHz. Está donde dice velocidad, nos referimos a la velocidad de transferencia de datos, como ya lo dijimos. Los procesos ejecutados que se están ejecutando, los subprocesos, los identificadores, estos identificadores de procesos son como, es como el DNI de cada proceso, ¿entienden? El uso en porcentaje, bueno, ya acá ven una gráfica de el uso del CPU en tiempo real. Todos estos datos que me están presentando ahora el administrador de tareas siempre es en tiempo real. El historial de aplicaciones, el inicio, los usuarios, los detalles y servicios. Estos se van cargando, todo es en tiempo real, así que para el que no le salga, tiene que esperar para que se carguen los que están usando ahora mismo la CPU. Bien, en la parte de procesos, van a ver que, por ejemplo, yo tengo varios procesos ejecutándose ahora mismo, pero yo quiero darle prioridad, por ejemplo, a Firefox. Me voy acá, tengo la opción de finalizar tarea para aquellos que se les trabe la computadora y tengan una situación, digamos, de congelamiento o que algún programa diga entre paréntesis no responde y ustedes necesitan hacer el trabajo urgentemente, por ejemplo, están en un negocio, ya tienen un sistema para realizar compras instalado en su sistema operativo y este sistema o este programa empieza a trabarse, empieza a realizar las tareas más lento y en un momento se congela. El programa se pasa a un estado donde no responde y arriba, acá, sale entre paréntesis no responde. El programa obviamente no va a responder a cualquier clic o a cualquier digamos, a cualquier orden de teclado. Lo que van a tener que hacer para cerrar el programa de forma forzosa, de forma inmediata, es buscarlo acá en el administrador de tareas, haciéndole clic derecho al programa. Un momento. Ahí está. Van a colocar finalizar tarea. Cuando finalicen la tarea, el programa se va a cerrar. Y van a poder abrirlo nuevamente y el programa va a iniciar como si no hubiera pasado nada. Este finalizar tarea es un cierre de forma forzosa. Eso ténganlo en cuenta. Bien. Sí, porque hay Acá, muchas veces que el programa vio que le da la opción de finalizar tarea y uno pone finalizar tarea porque el programa el mismo sistema da la opción antes de entrar al administrador de tarea. Y uno puede poner forzar tarea, forzar finalizar tarea y ¿cómo se llama? Y no, hay veces que sigue tan trabado que uno tiene que ir al administrador de tarea. exactamente, hay veces que no vamos a tener muchas opciones, nada más que irnos al administrador de tareas y finalizar la tarea. En otros casos, podemos esperar un poco de tiempo y el programa puede volver a su estado, digamos, normal y puede responder. Pero en el caso de que sea una situación de emergencia y que necesitemos trabajar de inmediato, lo más recomendable es finalizar la tarea y volver a iniciar el programa. Bien, la parte de dar prioridad. Le damos clic derecho, fíjense que dice valores del recurso. Obviamente, cuando dice valores del recurso, recurso se refiere al programa en sí. El programa es un recurso para el sistema operativo porque este programa le facilita al sistema operativo que yo haga mi tarea. ¿Entiendes? Es un recurso para el sistema operativo e indirectamente para mí. Valores del recurso, entonces, tengo distintos valores del recurso, por ejemplo, memoria, disco, red,
Bien, proporcionar programación, expandir, crear archivo y detalles. Detalles. Fíjense, estado. Todo esto, donde dice estado, está en ejecución. Le doy clic derecho, establecer prioridad. Y acá, en tiempo real, es una prioridad, digamos, la más alta que existe. La más alta que existe, la prioridad más alta que existe, es en tiempo real. Después, vamos descendiendo en prioridad, la que le sigue es alta, por encima de lo normal, por debajo de lo normal y baja. Bien. ¿Alguien tiene una idea o puede decir por qué le daría una prioridad en tiempo real? ¿O qué situación? Por el uso de memoria RAM, puede ser, porque muchas veces hay programas que necesitan bastante memoria RAM y necesita mayor cantidad de uso, o sea, más espacio. Bien, bien, sí, exactamente. La prioridad en tiempo real justamente es la más alta y es para que consuma la mayor parte o lo que necesite de memoria RAM. No solamente memoria RAM, sino algunos otros accesos que necesite el programa que pueda acceder de forma fácil. Digamos que en el sistema operativo ese programa digamos, el que tiene más ventajas sobre los demás. Bien, en tiempo real. Así de esta forma se le da prioridad a los programas. Si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, el Acrobat 32, le doy clic derecho y le establezco una prioridad en tiempo real. De ser así, este programa se ejecutaría con toda libertad y tendría el mayor acceso a la memoria RAM, así como otros accesos como acceso a internet de inmediato. O sea, Bien, profesor, que ahí se trabaría menos en el caso de ejemplo un juego. Veo que los juegos consumen mucha memoria RAM. sí, Entonces, en una máquina más o menos estándar, si vos le pones esa opción, tendría menos posibilidades de trabarse. exactamente, tendría menos posibilidad de trabarse. Y eso está bien dicho porque el programa se podría trabar, sí. Esto no te asegura que el programa no se trabe. Esto te da la opción de que el programa, obviamente la memoria RAM es limitada, el programa abarque lo que necesite de memoria RAM. Si el programa necesita 60% de memoria RAM, el programa lo va a ocupar. ¿Se entiende? No se va a tener que pelear o no va a tener limitaciones con otros programas para el uso de la memoria RAM, el porcentaje de uso de la memoria RAM. Los demás programas, los que este programa va a estar usando el 60, los demás programas van a tener que compartir ese 40%. ¿Se entiende? Y si el programa, nuestro programa, necesita un 62%, va a usar un 62% y los demás programas van a tener que compartir ese 38%. ¿Se entiende? Le doy más prioridad al programa para dejarlo en mayor libertad. Este cambio de prioridad, por lo general, se le hace a programas que, por ejemplo, programas de los que ustedes están haciendo ahora para facturar o para hacer compras y ventas. Bueno, para asegurarse en un negocio de que el programa ande y requiera toda la RAM, ande al 100%, se le da una prioridad alta. El programa ese, por lo general, se prende la compu y lo primero que arranca es el programa y se le da prioridad alta o en tiempo real. Esta opción que nos da acá también es un nivel alto, digamos. Bien, así se le da prioridad a los programas si necesitamos que un programa se ejecute de forma, digamos, esencial. Bien, seguimos al PDF acá. Gestiona el intercambio de memoria interna entre múltiples aplicaciones. Bueno, esto es lo que les mencioné sobre la memoria RAM. El sistema operativo gestiona el acceso a la memoria RAM o memoria interna, que justamente se está refiriendo a eso, entre múltiples aplicaciones. Si yo le doy prioridad alta a un programa, va a tener mayor acceso a ese tipo de memoria o a otros recursos. Se ocupa de la entrada y salida de los datos desde y hacia los dispositivos de hardware conectados, tales como discos duros, impresoras y puertos de comunicación. Bien. Se ocupa de la entrada y salida de los datos. El sistema operativo, como todos sabemos, los teclados, los mouse, las impresoras, para comunicarse con el sistema operativo tienen su propio protocolo. El protocolo de comunicación es un protocolo o un acuerdo
que tienen los periféricos con el sistema operativo o con la computadora. Este protocolo es por capas. Al decir capas es como decir niveles, es por niveles. Hay protocolos más nuevos, hay protocolos más viejos y hay protocolos que van, digamos, actualizándose. Los protocolos entre los periféricos y la computadora son definidos y son, el sistema operativo los gestiona de alguna forma. Para decirlo así, el sistema operativo gestiona el protocolo para los periféricos. Bueno, y acá dice que se encarga de la entrada y de salida de los datos desde y hacia los dispositivos de hardware conectados, se está refiriendo a eso. Y acá menciona algunos periféricos. Envía mensajes a cada aplicación o usuario o un operador del sistema sobre el estado de funcionamiento y los errores que se hayan podido producir. Bien, este envío de datos o envío de mensajes de errores también los puedo ver en el sistema operativo. Después más adelante vamos a ver en detalle cómo ver cuándo apagué mi computadora, quién prendió mi computadora, el que prendió mi computadora, qué hizo, si abrió Word, si abrió... Bueno, todos esos trabajos en la computadora se registran. En la computadora se registra todo. Hay algunas aplicaciones que registran el teclado y registran digamos, el tipeo en ciertas teclas para seguridad. Eso está bastante interesante. Y puedo instalarlo en la compu. También registran el prendido de la computadora, obviamente el apagado, la fecha, la hora de apagado prendido. Registran cuándo se conectó un periférico, cuándo se conectó un pendrive, qué tipo de pendrive se conectó, a qué hora. Básicamente se registra todo. Y podemos tener acceso a esa información. Bien. En los equipos que pueden proporcionar procesamiento en paralelo, eso se refiere a los procesadores multinúcleo. Un sistema operativo puede manejar la forma de dividir un programa para que se ejecute en más de un procesador a la vez. Bueno, esa es básicamente la definición. Ejemplo. Vamos a ejemplos. Los que dan acá son ejemplos de periféricos. El primero por lo menos. Cuando una aplicación quiere imprimir algo, esta entrega una tarea del sistema operativo, el sistema operativo envía las instrucciones a la impresora utilizando los controladores de la impresora para enviar las señales correctas. Fíjense que acá menciona controladores, que era lo que vimos en la clase anterior, que eran lo que yo les llamé los drivers o controladores de cada periférico. Vimos que si hay algún periférico que no tiene su controlador o su driver de instalación, vamos a tener que buscarlo en internet y vimos cómo buscarlo y cómo instalarlo. Hay algunos que los podemos conseguir más fácilmente, hay otros que nos va a costar y hay algunos también que son medio dudosos por el origen y las páginas en las cuales buscarlos. Por lo general se recurre a las páginas oficiales para tener una buena seguridad y estar tranquilos de que es un controlador oficial. La aplicación que está imprimiendo no tiene que preocuparse por qué impresora tiene que imprimir o entender cómo funciona esa impresora. El buen Google siempre da los mejores periféricos. Bien. De los periféricos, hay muchos que se consiguen en las páginas oficiales, pero hay otros que nos va a costar un poquito más porque algunos periféricos no son, digamos, de empresas conocidas. El sistema operativo maneja todos los detalles. Bien, acá cuando dice el sistema operativo maneja todos los detalles, se refiere a todos los detalles de la transferencia de archivos desde mi computadora a la impresora. En este ejemplo, se encarga de establecer el protocolo de comunicación entre la impresora y la computadora. Al decir protocolo de comunicación, me refiero, se encarga de básicamente traducir lo que la impresora quiere hacer y traducir el archivo a imprimir. Entonces, el sistema operativo se encarga de enviar el archivo, establecer el protocolo de comunicación, y el protocolo de comunicación sirve para decir, por ejemplo, en una impresora, yo te voy a enviar este archivo, te lo voy a enviar en partes o te lo voy a enviar todo junto. Vamos a hacer una comunicación, vamos a tener un lenguaje entre nosotros dos y vamos a comunicarnos de esta forma. La comunicación por lo general es en bits o es
para los que sepan bits es 1 y ceros, y vamos a relacionarlos de esta forma. Yo te voy a enviar 2 bits y esto va a significar estos 2 bits. ¿Se entiende? Es un protocolo, un lenguaje que se ponen de acuerdo las dos partes, en este caso la impresora y la computadora, para enviarse archivos o para transferir información. Después vamos a ver lo que es protocolo de comunicación y los ejemplos. Es muy, como les dije, es por capas o por niveles. Y hay distintos, hay unos nuevos que están, los más actuales, que se usan actualmente, están bastante interesantes. Otro ejemplo, cuando el sistema operativo ejecuta un juego, bueno, acá está lo que mencionaba anteriormente, el uso de la RAM en los juegos pesados, lo ejecuta un sistema operativo al que tenga un buen... Bien, esto es un ejemplo de un juego, pero básicamente lo que dice es que el juego puede, el sistema operativo se encarga de ejecutar el juego y se encarga de la administración de los recursos. Bien, historia de los sistemas operativos. Bueno, los sistemas operativos empezaron a evolucionar y acá menciona algunos de los primeros en ciertos años y cuáles fueron las ventajas en su momento. Vamos a verlo desde el inicio. La informática, tal como se conoce en la actualidad, surgió en la década de los 40 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años no existía el concepto de sistema operativo. Programar era una tarea titánica, ya que lo hacían directamente en lenguaje máquina. Cuando menciona lenguaje máquina, es lenguaje directamente al procesador. Es un lenguaje más complejo, sí. No tiene interfaz gráfica, no tiene. Era un lenguaje más rústico, digamos. En los 50 nace el primer sistema operativo de la historia para un ordenador IBM. En los 60 se produce una revolución en el campo apareciendo Unix por parte de AT&T, en el cual es la base de la mayoría de los sistemas operativos de hoy en día. En los 70 se logra acercar los ordenadores personales al público en general de forma exponencial, promoviendo el desarrollo de software y con ello los lenguajes de programación. Bien, hay muchos lenguajes de programación, no solo se queden con los que se usan actualmente como Java, Python, hay bastantes lenguajes de programación y la idea es tener o conocer un poco de todo. Si bien todos son distintos y son de diferente, digamos, usan diferente el lenguaje. Para imprimir algo en Python o para imprimir algo en Java no es de la misma forma, no se tipea de la misma forma, pero todos tienen la misma estructura. Si uno aprende a programar en Python, es probable que no le cueste programar en Java. Sí, va a ser distinto y vas a tener otras nociones y vas a tener que comprender otras cosas. Pero una vez que pasas a otro lenguaje y ya lo sabes, pasar a un tercer lenguaje ya no va a ser tan complicado. Vas a tener el tiempo de aprendizaje, a eso es lo que voy, el tiempo de aprendizaje de lenguaje a lenguaje va disminuyendo en cuanto vos sepas más lenguajes. Si vos sabes más lenguajes de programación, el tiempo de aprendizaje de un nuevo, digamos, tipo de programación, te va a costar menos aprenderlo. Mientras más lenguajes sepas, mejor. En los 80 nacen sistemas operativos como Mac, Windows y MS2. En los 90 nace Linux, un sistema operativo que generaría un paradigma en el sector open source. Bien, y pasamos un poco de historia, y pasamos al programa principal del sistema. El programa principal del sistema es el shell, y lo vamos a llamar de esa forma de ahora en más, shell. Cuando nosotros nos referimos al shell, es el programa principal de nuestro sistema, el cual se ejecuta al arrancar el sistema. Su función es interpretar las órdenes o comandos que el usuario mande al sistema y traducir las instrucciones que el sistema operativo entienda. Los usuarios mandan los comandos a la shell, esta los interpreta y los envía al núcleo del sistema operativo. Bien, entonces acá en la gráfica, vamos a acercar un poquito más, ven que la parte, esta es la interfaz de usuario, o sea, es mi persona. Y el sistema operativo está dividido por niveles o por capas. Es como si fuera una cebolla. Sistema operativo, en general. Después tenemos el shell como primera capa. Entonces, el shell es la primera capa y es la primera que el usuario encuentra al prender el ordenador o prender la computadora. Es la interfaz más cercana, digamos. Después sigue el núcleo, después los hardware y así, cada vez más adentro. Ahora solamente vemos esos tres.
Los shell son necesarios para invocar o ejecutar los distintos programas disponibles en la computadora. Un ejemplo de shell en Windows es PowerShell, y esto es característico de Windows. En informática, el shell o intérprete de órdenes o intérprete de comandos es el programa informático que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo. Fíjense la palabra interfaz de usuario. La palabra interfaz de usuario se refiere a una interfaz gráfica. Es el encargado de poner en forma, digamos, clara y concisa, gráficamente, qué es lo que el usuario quiere hacer. Si nosotros queremos acceder a un programa, la shell o el shell nos va a presentar gráficamente en miniatura ese programa con un título y nos va a dejar acceder al programa si yo le hago doble clic. ¿Se entiende? Es una interfaz para el usuario, una interfaz amigable. Bash. Bash, un shell ampliamente adoptado en Unix o Linux. Fíjense que Bash es característico de Unix o Linux, que son otros sistemas operativos. Dependiendo del tipo de interfaz que empleen, los shell pueden ser. Y acá divide a los shell dependiendo la interfaz que empleen. La interfaz, como dijimos hace un ratito, la interfaz es una interfaz gráfica, una forma de relacionarlos con el usuario de forma sencilla, de forma que se pueda comprender. Porque el usuario no va a tener grandes conocimientos de forma... no va a tener suficientes conocimientos como para decir, bueno, quiero programar directamente algo para que me abra Python. No, te va a presentar directamente la imagen de Python y vos haciendo doble clic ya va a abrir. Bien, los shells se pueden clasificar dependiendo de la interfaz y son líneas de texto, y acá hay algunos acrónimos como CLI, Command Line Interface o interfaz de línea de comandos, gráficos GUI, estos seguramente los han escuchado, los han visto, gráfica, interfaz de usuario gráfica y lenguaje natural, el NUI, Natural User Interface. Bien, ¿qué es la PowerShell de Windows? Fíjense que acá, cuando mencionó un ejemplo de shell en Windows es PowerShell. Bueno, el PowerShell, acá vamos a ver qué es y por qué está en Windows. La interfaz de PowerShell puede ser usada para distintos fines, como puede ser la ejecución de aplicaciones avanzadas o hasta tareas más simples como saber la hora actual. Recuerden que al hablar de PowerShell nos referimos a justamente Windows. Eso no se lo olviden. Asimismo, los comandos de PowerShell pueden actuar de manera conjunta, combinándose en la línea de comandos para obtener resultados más específicos y avanzados. Esto se ha denominado Puppet Knife. Bien, esta definición también es importante y la palabra en inglés también, porque muchas veces vamos a mencionar esto y vamos a requerir una definición o vamos a necesitar saber a qué se refiere. Entonces recuerden estas palabras porque las vamos a usar muchas y van a ser mencionadas muchas veces. Mientras tanto, PowerShell también ofrece una opción que puede ser muy útil para algunos usuarios, la posibilidad de añadir a la consola otros comandos creados por los mismos usuarios. Bien. La consola se refiere a la parte, digamos, no gráfica o más rústica para acceder de forma inmediata a ciertos programas o a ciertas cosas, sabiendo cómo tipear ciertos accesos. En Linux, la consola se usa para acceder básicamente a casi todo lo que se puede modificar en Linux. ¿Se pueden instalar programas por la consola? Sí. En Windows nos da la posibilidad de descargarnos directamente el .exe, que es el ejecutador del instalador de un programa. Lo iniciamos, se inicia una instalación de programa y esa es la forma en que se instalan básicamente todos los programas que conocemos en Windows. En Linux hay algunos accesos directamente, tipeamos instalar programa y alguno que otro código, pero básicamente es eso, tipeamos de alguna forma instalar cierto programa. No necesitamos descargarlo, ¿se entiende? Hay otra forma de instalarlo en Linux. Aun cuando PowerShell fue creado hace varios años,
y que con Windows 10 tiene mayor visibilidad y más protagonismo, todavía sigue siendo una herramienta poco conocida. No solo para los usuarios básicos, acá menciona usuarios básicos, que son usuarios no avanzados, se refiere, sino también para muchos operadores informáticos. Operadores informáticos ya son usuarios avanzados, que no conocen todas las ventajas que pueden ofrecer los CMD, Lens, Scriptlite de esta consola. Debido a todas las ventajas que pueden brindar estos comandos, se refiere a los comandos de la consola, y teniendo en cuenta que Microsoft viene dedicándose más espacio a PowerShell para que los usuarios de Windows se acostumbren, se hace necesario comenzar a conocer más a fondo las funciones de PowerShell. ¿Para qué sirven y en qué nos pueden beneficiar al utilizarlas? Genial. ¿Hasta acá alguna duda de cómo puedo, de qué es el shell, PowerShell, Bash? ¿Alguna duda de a qué se refiere? ¿O vamos bien? A ver. No. Genial. ¿Cómo abrir Windows PowerShell? La herramienta PowerShell es posible abrirla rápidamente accediendo a la función ejecutar que se incluye en Windows. Bien, acá hay que hacer alguna diferencia por el tipo de teclado. Yo ahora, en tiempo real, tengo un teclado más chico que los que seguramente son de PC de escritorio. Bueno, los teclados más chicos son como más, digamos, sí, chicos físicamente, pero tienen acoplado encima la parte numérica. Ustedes imagínense un teclado viejo, que voy a buscar en internet ahora, teclado de computadora, y vamos a la diferencia. Porque quiero que vean la diferencia. Esta diferencia que les menciono es por el tipo de acceso. Van a tener que considerar el teclado. Este teclado, acá está. Bien. Ahí estoy buscando. Ahí se ve internet. Sí, ahí se ve. Sí, profe. Genial. Bien. Miren, este tipo de teclado. Es un teclado común de PC. Muchos hemos tenido esto, hemos usado alguna vez uno de estos. Bueno, acá la diferencia importante que tenemos que tener en cuenta es esta parte. La parte del teclado o la parte numérica está separada de lo que son las teclas. Y esta parte también está separada. ¿Se entiende? Toda esta parte está separada de lo que son las teclas o los accesos a teclas como los F y las letras en sí, los Alt, el Control, están separadas. Y un teclado así, que es el que tengo yo ahora mismo, no hace esa separación, ¿se entiende? Pero si nosotros observamos, esos accesos los tiene algunas teclas por encima. ¿Se entiende? Bueno, Claro que se el pueden mío, acceder con el FN. exactamente. El FN, que está por acá, ahí está el FN. El FN me permite acceder a esa parte del teclado sin presionar o sin, por ejemplo, si yo presiono en este momento la letra I, acá en la foto de internet no está colocada, pero en mi teclado actualmente yo la I, tengo encima de la I un 5. Ese 5 corresponde al 5 teclado numérico. Bueno, apretando FN y la I, yo accedo al 5 en esta parte. Esa diferencia la tienen que tener sí o sí en cuenta porque el acceso al teclado numérico es distinto y depende del tipo de teclado que ustedes tengan. Esto también es importante para acceder a la BIOS, porque depende del teclado que tengan, va a ser el acceso que ustedes van a tener que considerar para la BIOS. Igual, siempre que uno accede a la BIOS, sabe que tiene que apretar entre el F8 y el F12. Alguno Bien. lo va a hacer acceder. Bien, sí, sí. Hay muchos accesos a la BIOS que son directamente básicos, como F1, F2, se ha extendido hasta F10, F9, F11. Algunos tenemos que apretar el del, que es el de borrar, otros el de suprimir, y otros una combinación de ambos. Por ejemplo, F2 más del, o
Alt GR más F3, ¿se entiende? El acceso a la BIOS depende del teclado que tengan, eso también es importante. ¿Cómo abrir Windows? Bueno, acá el acceso directo presiona de manera simultánea las teclas de Windows más R. Esto lo pueden hacer ahora mismo, Windows más R, acceden al PowerShell. Bien, el cuadro de ejecutar, se acaba de abrir el PowerShell y aprenden a aceptar. Bueno, acá vamos a ver cómo es el PowerShell en Windows. Esto, si tienen la computadora acá, lo pueden hacer. Windows más R. Lo estoy haciendo ahora mismo. Copian esto, PowerShell, copiar, aceptar. Bien. Este es el PowerShell mío. A ver si lo puedo ampliar. Ahí está. Este es el PowerShell de mi computadora. Yo ahora mismo... Es como un CMD. Exactamente. En Linux sería la consola para Linux. ¿Entiende? Para Windows es PowerShell. Bueno, esta es mi consola. Acá puedo acceder básicamente a casi todo de mi computadora. Y me refiero a casi todo porque va a depender si yo soy un usuario avanzado o un usuario que tiene acceso. Bueno, esa diferencia entre usuario avanzado y usuario común o usuario básico depende del tipo de licencia, depende de la autorización que vos tengas. Vos te podés asignar, sí, eso se puede hacer, vos podés asignarte a vos mismo ser usuario avanzado, pero tenés que saber a dónde ir para asignarte. Algunos lo hacen desde la BIOS, si acceden desde la BIOS, pueden configurar el usuario y si ese usuario quieren que sea avanzado o no. Recuerden que al acceder a Windows, para aquellos que no sepan, hay diferentes cuentas o diferentes formas de que el usuario tenga acceso a ese sistema operativo. Yo puedo crear, por ejemplo, para acceder al sistema operativo de Windows 10, puedo crear mi acceso como usuario Abel, y un acceso secundario como alumnos o invitado. Bueno, si yo accedo como Abel, puedo configurar si el invitado o otra persona sea un usuario avanzado o no. ¿Entiendes? Puedo modificar esas cosas. ¿Es difícil modificar las cosas? No, pero hay que saber dónde ir y dónde configurar. Se puede. Bien, acá se dice cómo acceder al PowerShell. Accedemos de esta forma. Este es un screen de mi pantalla. No de mi pantalla, pero es un screen de la forma que tiene el PowerShell. Y acá menciona, otra opción que tienes para acceder a PowerShell consiste en usar el botón buscador ubicado en la parte inferior de la pantalla, desde donde podrás buscar esta herramienta. Bien, eso nos dice que haciendo clic en inicio del Windows, ponemos PowerShell y accedemos de forma inmediata. Bien, ¿qué es el Bash en Linux? Bien, ya vimos PowerShell y recordamos que PowerShell estaba relacionado con Windows. Ahora nos pasamos a otro sistema operativo como Linux. Bien, en Linux ya no se llama más PowerShell, se llama Bash. Y algunos lo llamamos terminal, porque justamente arriba menciona la palabra terminal y se entiende que es ese acceso. Bien, Bash es un intérprete de comandos que ejecuta una por una las instrucciones introducidas por el usuario o contenidas en un script. Después vamos a ver la definición de script, la próxima, pero para que sea interesante, busquen la definición de script y cuando comencemos la otra clase vamos a hacer la puesta en común de qué es un script y vamos a ver qué se entendió por script y si alguno ya ha instalado algún script o conoce algún script o ha creado algún script, estaría bueno que lo mencionemos y cómo hacerlo, así todos podemos crear scripts y devuelve los resultados. En otras palabras, actúa como una interfaz entre el kernel y Linux, entre el kernel de Linux, perdón, y los otros usuarios o programas de modo de texto. Bash es un procesador de comandos que generalmente se ejecuta en una ventana de texto, es muy similar a esto, donde el usuario escribe comandos que causan acciones. Bash también puedes leer y ejecutar comandos desde un archivo llamado script shell. Bueno, acá nos da un indicio de qué es un script. Un script básicamente es un archivo comprimido donde yo puedo guardar data, puedo guardar archivos o puedo guardar un programa.
¿Se entiende? Es un acceso a una ejecución. No nos cerremos en una definición de que es un programa, sino es un acceso a una ejecución. Eso es un script. Yo puedo ejecutar la apertura de una información o puedo ejecutar la apertura de una instalación de programa o la apertura de el inicio de un video, por ejemplo. Un script es algo contenido donde me brinda el acceso a algo. Esa es la definición. Después investiguenlo para saber qué es un script y qué tipo de script hay. Para instalar Google Chrome en Ubuntu 12.04 o en cualquier distro que aparezca en instalador de paquetes propio, procederemos a la siguiente forma. Bien, esta es la forma de instalar Ubuntu. Mencionamos antes que esto era parecido a esto, sí, pero esto es Linux. Y yo les dije que desde la terminal puedo acceder básicamente a casi todo, puedo personalizar básicamente todo lo de Linux. Bueno, desde la terminal yo puedo instalar programas y se hace así. Se descarga o se tipea, quiero descargar este programa, obviamente usando el lenguaje correcto o la forma de tipear correctamente, porque hay comandos específicos para instalar, hay comandos específicos para actualizar programas, hay comandos específicos para reconocer periféricos, hay comandos específicos, por ejemplo, para acceder a Internet, acceder a cierta IP, acceder a carpetas, navegar entre carpetas, ¿se entiende? Todo el acceso desde la terminal se hace de forma, se tipea. Yo puedo acceder básicamente a todo mi sistema operativo desde la terminal y modificar casi todo. Eso va a depender del nivel de usuario, si es un usuario avanzado, o el nivel de privilegio que tenga el usuario. Bien, para instalar, nos bajaremos el archivo .deb a instalar de la misma dirección de antes. Lo único que accederemos a instalarlo entre la terminal Linux. Bien, acá un ejemplo de una instalación. En este caso se llama archivo.deb. Suponiendo que tengamos el archivo en la carpeta de descarga, utilizaremos los siguientes comandos para acceder a ella. Bien, acá menciona algunos comandos que se usan en Linux, por ejemplo cd, descargas, y vamos a ver qué significa cd, y vamos a hacer una tabla de todos los comandos que vamos a usar o que se usarían si nosotros fuéramos un usuario avanzado. Si fuéramos un usuario avanzado, ¿qué comandos necesitamos? Por ejemplo, para acceder a carpetas, eliminar carpetas, crear archivos, realizar algún proceso, cerrar procesos. Ese cerrar procesos en Windows sería cerrar el proceso desde el administrador de tareas. Bueno, ahí tendríamos que irnos al administrador de tareas y finalizar procesos. Bueno, en Linux se hace de forma diferente. Bien, esto lo vamos a cerrar. A ver, ¿dónde está? Bien. Bueno, esta tabla o esta lista de comandos de Linux la vamos a ir armando a medida que conozcamos un poquito más de Linux. Vamos a dar ejemplos también de cómo eliminar carpetas. Eso va a ser bastante interesante y bastante práctico. Crear archivos, crear scripts, abrir scripts desde la terminal y algunos comandos que vamos a usar también. Bien, algunos ya saben cómo... ¿Sí? Una consulta, ¿usted nos va a mostrar por esas casualidades? ¿No tendrá alguna computadora o algo por el estilo para mostrarnos más o menos cómo es Linux? En mi caso nunca he trabajado con Linux, nunca he entrado, así que no tengo la más pálida idea. Bien, genial. Ahora yo justamente estoy en Windows 10, como habrán notado. Este es un sistema operativo bastante familiar, pero nosotros podemos instalar Linux en una misma computadora que tiene Windows 10. Podemos tener en una misma PC varios sistemas operativos. Vamos a tener al inicio del encendido de la compu, vamos a tener un menú, que es un tipo para seleccionar el sistema operativo que nosotros queremos arrancar. Y la próxima voy a iniciar desde Linux. O sea que el próximo encuentro que tengamos, ustedes van a ver mi sistema operativo de Linux. Y voy a iniciar Zoom en Linux y vamos a ver cómo se hace la creación de carpetas, creación de procesos, abrir un script desde Linux. Voy a estar en Linux y vamos a poder verlo. Bien, además vamos a hacer esta tabla. Por ejemplo, acá dice cd descarga, es para navegar entre carpetas. Sudo para crear el nombre. Sudo es para darle permiso.
cliquear, bueno, pero vamos a hacer la tabla que va a ser mucho más interesante. Y las 4 grandes funciones del sistema operativo, que a grandes rasgos ya la vimos, están mencionadas acá: gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de archivos y gestión de entrada-salida. Bien, lo menciono al último como para dar un breve cierre de todo el PDF. Bien, ¿alguna duda de todo el PDF que hemos visto básicamente en detalle? No, profe. No, profe, quedó todo Genial, claro. genial. Bien, bueno, ya son 7:30 y vamos a cerrar. La próxima clase voy a empezar directamente desde Linux, así vemos la parte de la terminal y vemos cómo acceder, cómo navegar entre carpetas y creación de archivos. Vamos a hacer la tabla esa para tener ya en mente y tener registrado todos los tipos de comandos que se necesitarían para ser un usuario básico y además para ser un usuario avanzado que les va a servir. Por ahí uno no recuerda o no conoce ciertos tipos de acceso o qué tengo que tipear para hacer ciertas cosas, y los vamos a tener en una tabla disponible para que todos tengamos esa parte o esa información. Bueno, chicos, nos vemos la próxima y que tengan buen fin. Que tenga buena semana, profe. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos.